Hola, bienvenidos a la comunidad de Alquimia Personal. Hoy tengo una invitada chilena. Su nombre es María Elena Sarmiento. Muchos la pueden conocer si están en el campo de la espiritualidad y aunque ella me ha dicho que ella no es tan espiritual, vamos a verla en muchas de las partes de Amazon, de libros y donde puedas conseguir libros porque ella es autora de dos libros. El primero es Ver bajo el agua y el segundo es El retorno de Cristo que escribió en el 2020. Vamos a darle la bienvenida a María Elena porque esta charla nos va a abrir la mente de una manera increíble. Así que prepárate y si estás por ahí con un banquito, siéntate porque esto es del otro lado. Cuéntanos, bienvenida María Elena. Bueno, muchas gracias, Marcela. Qué honor que me hayas invitado a tu canal. Me siento muy feliz, de verdad, muy honrada, muy contenta. Y espero que la conversación que sostengamos hoy día pueda, de alguna manera, abrir, como dices tú, la mente y sobre todo el corazón de las personas, que eso es lo que yo espero. Te contaba antes de la entrevista que yo suelo ponerme muy nerviosa antes de comenzar o al compartir estas cosas, porque nunca fue mi idea hacerlo, nunca fue mi idea compartir algo tan tremendo que me había pasado. Eh, y de alguna manera lo he hecho con la mejor intención, ¿sí? Y lo he hecho con naturalidad también, lo he hecho como yo siento que lo viví, como una dueña de casa, ¿sí? Sin mayores pretensiones, pero yo creo que la naturalidad es parte de lo que tenemos que lograr cada uno, sobre todo si estamos en el camino espiritual, ¿sí? Tener una mano en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Yo creo que cuando comenzamos, bueno, cuando, voy a ser honesta, cuando escuché por primera vez tu relato, yo lo tuve que escuchar más de una vez, porque para decantarlo me tomó tiempo. Y eso que yo digo que yo tengo la mente muy abierta y yo entiendo y creo completamente que hay otros planos, que existen otros tipos de vida, que no estamos solos en este planeta, muchas otras cosas que aún te cuento, no he tocado en la comunidad de alquimia porque vamos, como se dice en italiano, piano piano, suavecito, porque si damos un baldazo, pero esta entrevista va a ser el baldazo. Entonces, cuéntame lo que nos vas a relatar, ¿hace cuánto tiempo sucedió y cómo comenzó? Que me parece muy interesante la unión que tú tienes ahí del tipo de práctica que estabas haciendo. Y te cuento que empecé a hacer esa práctica por ti, eh, oriental, pero cuéntanos cómo empezó esto y hace cuánto. Bueno, me gustaría partir un poquito al revés, un poco por el final. ¿En qué sentido? Esto pasó hace 35 años. En ese tiempo no había internet, no había nada ni teléfono, nada. Con suerte había libros, ¿verdad?, dedicados al tema y en ese tiempo los círculos espirituales eran muy cerrados. Yo tampoco tenía ningún interés en pertenecer a ninguno de ellos. Yo era una persona joven, estaba haciendo un viaje, así es que no tenía yo afinidad por estos temas, que hoy día ya están, ¿verdad?, son tan aceptados. Entonces, luego que me pasó este evento del que vamos a conversar y que me pasó en Argentina, en Buenos Aires, yo regreso a Chile, a mi país, y lo primero que hago, la primera salida que hice de mi casa fue ir al psiquiatra. Entonces, fui a ver un psiquiatra experto en estrés y le cuento lo que me pasó. Y entonces él me mandó como durante un mes a hacer una serie de pruebas, cosas así, para ver cómo yo estaba. Yo dije, no me habré rayado así como bolsa de gato. Entonces, finalmente cuando conversamos, me dice, mire María Elena, usted está bien, usted es una persona sana, usted es una persona inteligente, eh, yo no puedo decirle a usted lo que le ocurrió, no tengo explicación, yo solo le puedo decir que es como una obra de arte. Y yo no soy quien, me dijo, para evaluar una obra de arte, pero sí puedo reconocer una obra de arte. Quédese tranquila, me dijo. Ya tendrá las explicaciones en el futuro y ya verá usted, irá entendiendo esto que le ocurrió. Pero de mi parte, quédese tranquila que usted está sana y está bien.
Y eso para mí fue un tremendo alivio, Marcela, porque fue algo tan extraordinario y lo guardé por muchísimos años, sí, lo guardé por 33 años. ¿Por Solamente qué? ¿Por qué lo porque, guardaste por tanto por, tiempo? por muchas razones. Primero porque no lo entendía y tenía que ir a través del tiempo intentando comprenderlo. También porque tomé una decisión y dije, independiente del estudio o de cómo yo voy a ir entendiendo esta experiencia, yo tengo que llevar una vida adelante. Mm. Y entonces tengo un esposo, tuve hijos, los eduqué, trabajé como cualquier hijo de vecino y de alguna manera yo quise escindirme de esa experiencia, como dejarla en una cajita. Y entre tanto, iba haciendo algunos viajes. Los primeros 5 años después de esto viajé mucho, conversé con muchas personas, con autores, conversé con Antonio Rivera en España, conversé incluso con JJ Benítez en un momento y su esposa Blanquita. Conversé con José Rociano en Perú, que escribía con el seudónimo de Josip Ibrahim, intentando que alguien explicara lo que me había ocurrido. Finalmente, como nadie me lo explicó, entonces lo guardé y dije, ya voy a ir encontrando yo explicaciones en el tiempo a esto. Y así ha sido. Aunque te puedo decir que todavía no tengo todas las respuestas que me gustaría tener. Aún vivo con muchas interrogantes. Pero he solucionado ya varias cosas. Y entonces comprendí en ese momento que estaba en posición de hacerme responsable de este relato y compartirlo. Solo que no pensé que iba a tener así como tanto interés. Creo que tal vez por la misma naturaleza de lo que me ocurrió y la forma en que yo a partir de allí he llevado la vida, creo que tal vez por eso suscitó tanto interés. Así es que por eso estamos aquí hoy día. Entonces tú eres chilena, pero te fuiste para Argentina cuando tenías cuántos años y qué empezaste a hacer o qué pasó en Argentina y por qué pasó esto. Bueno, ¿por qué Bueno, no tengo sabemos que decir todavía? Pero que sí, sí, yo tampoco sé, pero pasó, ¿sí? Argentina es un lugar maravilloso y de una energía extraordinaria y ahí han nacido seres fantásticos. Eh, yo creo que tiene una energía especial. Así es que en ese tiempo yo estaba de vacaciones, era un momento en que yo soy intérprete de inglés, había terminado de estudiar y tenía un amigo que me llevó un día un papelito, así parte esta historia, un norteamericano. Entonces me dice, oye, fíjate que en el consulado había este papel de una señora que enseña tai chi. Y me dijo, ¿te quieres ir? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Se come? Así son... No, me dijo, sí, es como una gimnasia. Ah, entonces fui. Y ella justamente estaba preparando la venida de su maestro, que venía de Argentina. Y entonces, a la semana de yo estar practicando con ella, llega este señor, y que era muy simpático y un señor muy mayor ya. Entonces, yo encontré esta práctica espectacular, me encantó, encontré que hacer tai chi era lo máximo, aunque todos iban para un lado, yo iba para el otro lado, en fin, andaba súper perdida, pero lo encontré súper interesante. Entonces, le pregunté si podría yo aprender con él y dijo que me contestaría al otro día. Y yo dije, oye, el chino tramitador, dije, ¿y por qué no me dice al tiro? Entonces, al otro día volví y me habla muy serio y me dice que cada maestro necesita dejar un discípulo y él quiere que yo sea ese discípulo. Entonces, él me invita a su casa con su familia, ¿sí? Para que yo comparta ya 3 meses con él para estudiar en el año 1988 y yo tenía 24 años. Mira, no alcanzó a decirme esto y yo tenía las maletas listas. Y partí, pero partí a Argentina así con todas las ganas de estudiar con él y de ¿pero aprender. qué era? ¿Y qué era lo que ibas a estudiar? Tai Chi. Tai Chi, claro, iba a estudiar Tai Chi. Y así fue, eso fue lo que hice durante 3 meses. Estudié con él y aprendí mucho, entendí, practiqué, había compañeros de curso, había alumnos de distintas nacionalidades aprendiendo con él.
Y yo la verdad que me entretuve mucho, fue un periodo muy hermoso, muy bonito. Pero allí, a la semana o a las 2 semanas más o menos, no me acuerdo muy bien, de estar estudiando Tai Chi, tenía las rodillas hinchadas así, me acuerdo que me ponía unas agujas en las rodillas para que se me pasara, porque hacíamos mucho en la mañana, a mediodía, en la tarde, a la noche, y eran series de 180 movimientos. Entonces era muy extenso y además él no me explicaba nada, si yo empecé a hacer dibujos y los dibujos les puse nombre. Y resultó que él un día mira mis apuntes para aprenderme yo la serie de memoria. Y entonces yo le había puesto los mismos nombres que existían en esa forma. Y Wow. entonces, claro, sin saber, yo dije, ya, esa cuestión parece un gato, eso parece un oso, eso parece como un pájaro. Entonces le iba poniendo nombres para aprenderme. Y él al verlo dijo, me dijo, eso es justamente. Entonces me empezó a enseñar con más dedicación, porque él vio que para mí era interesante y yo lo tomaba seriamente. Así es que estando un día durmiendo, de pronto, de nada, siento que despierto, pero estoy fuera de mi cuerpo. Una noche, cualquiera. Y miro mi cuerpo y encuentro tan gracioso esto de estar afuera. No me dio miedo, me lo encontré simpático, sí, había como una neblina en la habitación y de repente vienen unos cables que me sacan muy lejos y muy rápido. Y llego a un lugar blanco, con los cielos de colores. Entonces dije, esto debe ser el Polo Norte porque esta es la aurora boreal. Y vi un grupo de personas y dije, bueno, voy a ir para allá para que me cuenten dónde estamos, qué está pasando. Y eran todos jóvenes, como de la edad mía en ese tiempo, y todos vestidos con jeans y con una camiseta blanca. Y entonces, de todas las razas, de todos los colores, y todos serios, frente a una caverna. Y yo me acuerdo, dije, qué raro que hay una caverna en el Polo Norte y hay como un estero, hay agüita y había como unas ramas también. Yo dije, pero qué raro, ¿sí? ¿Por qué hay vegetación? No debe ser. Y la gente empieza a entrar a esta caverna en absoluto silencio. Y yo dije, bueno, donde va Vicente va toda la gente. Entonces yo me metí por un lado de la caverna y caminamos mucho hacia abajo, mucho, y recuerdo la sensación de calor y de humedad. Y entonces después de mucho caminar, llegamos a una parte abajo como una base de esta caverna y había unos hombres allí, todos iguales, en aspecto idénticos unos a los otros, como de unos 3 metros de altura, porque eran gigantes y suspendidos como a 1 metro del suelo. Entonces yo miro esta imagen fantástica para arriba. Eran unos hombres que yo diría de unos 60 años de edad en apariencia, ¿no? Con una tez muy linda, de un color cobrizo, ojos café, el pelo ceniciento peinado hacia atrás, muy atléticos, con unos buzos azules y un cordel blanco en la cintura. Yo miraba este espectáculo y lo encontraba increíble. Y pregunto, pues, ¿yo qué estamos haciendo aquí? Y escucho una voz dentro de mi cabeza que dice, todos ustedes están siendo preparados para el futuro. Y tú, me dice, vas a conocer esto. Y mueve una mano gigante y abre una puerta y yo veo unos computadores gigantes. Y le dije, pero yo no he estudiado computación. Yo me preocupé porque dije, oh, quizás que me van a mostrar y yo no voy a saber. Y él, mira, él esboza una leve sonrisa, el que estaba al frente mío. Y yo sentí como su sonrisa en mi corazón, como que le causó gracia que yo le hubiera dicho eso. Me dijo, no importa, y luego vas a conocer esto. Y me muestra hacia atrás como una lenteja rosada en el aire. Y yo dije, eso es un ovni, porque yo había visto cuando era chica, habíamos visto en el pueblo donde yo estaba, toda la gente. Eh, y le dije, qué lindo, le dije yo, ¿qué tengo que hacer para conocer eso? Y me dice Perdona, todo, sí, tú me dices que ya habías conocido un ovni, que en una claro. revista o de verdad. No, no, de verdad, cuando era chica, debe haber tenido unos 6 años en Curacautín, en un pueblo en el sur de Chile, a plena luz del día, todo el pueblo mirando hacia arriba y vimos esta cosa como esta lenteja rosada.
y salimos todos corriendo. Alguien me tomó a mí de la mano, estábamos con unos primos, con mi hermano, corrimos una cuadra y cuando estábamos frente a la iglesia, esta cosa se había movido y estaba frente a nosotros arriba en la calle y de pronto empezó a fumarse, a hacerse chiquitito, un puntito y se fue. Y nosotros seguimos corriendo hasta la casa de mis tíos y ahí fue todo un escándalo porque todo el pueblo lo había visto, esta cosa. Y yo siempre me quedé con esa imagen de la cruz de la iglesia y esta lenteja rosada. Y pienso que es eso, esa aparición que todos vimos cuando yo era chica, fue como una señal para mí en ese tiempo, ¿sí? De que algo tenían que ver esas dos imágenes. Por lo tanto, cuando estaba en la caverna reconozco esto y por eso le digo. Y entonces le dije, ¿qué tengo que hacer para conocer eso? Y me dice, hablan en plural y dice, todo lo que están haciendo está bien hecho. Y de ahí yo no recuerdo más, solo recuerdo estar de nuevo en este lugar blanco y esos cables que me tiraron hacia atrás y me caí en la cama. Me caí literalmente en mi cuerpo y entonces me sentí pésimo y al otro día le cuento a mi profesor, le dije, oiga, mire lo que me pasó anoche, y le cuento. Y él queda pensando bien serio y me dice, son maestros. Es la primera vez que yo escucho esa palabra, son maestros. Precisa más tai chi. Y entonces empezó a sacarme a hacer tai chi a cada rato, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12. Pero mira, era una tortura, era terrible. Ellos decían que estuve, estaba arrepentida, pero ya me había comprometido con él en el curso. Pero mira, fue una cosa, y yo notaba cómo mi cuerpo iba cambiando en el tiempo, iba cambiando, se iba poniendo elástico, se iba poniendo firme, iba sacando toxinas. Y yo sentía eso, me sentía liviana, más fuerte, porque era mucho. Era como a la antigua, así, muy exigente. A ver, yo te Y pregunto algo acá. Yo sé que estoy interrumpiendo cantidades, pero es que hay no, no, tantas cosas tranquila. que lo más seguro que no te han preguntado esto porque no lo escuché antes. Entonces, tu cuerpo, aún estabas muy joven, tu cuerpo empieza a cambiar a medida que tú haces el tai chi. Y Claro, entonces tú dices que, o puedes deducir, no sé si eso es lo que a ti te parece, que hay un cambio que se presenta en nuestra energía y en nuestro campo energético, en la vibración de nuestras moléculas, algo que hace que tú seas entonces como que aceleres de alguna manera o cambies tu energía para que tú puedas accesar toda esta información que te está llegando. claro. Y parte esto por el cuerpo físico. Porque la experiencia, mira, todo fue como un entrenamiento muy a propósito, pero yo no sabía que eso me estaba ocurriendo. Si yo no hubiese tenido ese nivel de entrenamiento físico, no hubiera podido soportar la experiencia que tuve después. Imposible. No, ¿Por qué? porque justamente el aumento de la vibración energética era vital para eso. Cuando tú estás expuesta a mucha luz, llámese luz, información, conocimiento, lo que sea, tú tienes que tener un sistema de contención para esa luz. Y cuando yo llegué a Argentina, ese sistema de contención era del porte de una tacita de café express. Entonces, para poder acceder a más luz, tienes que hacerte fuerte en muchos aspectos, físico, psicológico y espiritual. Y entonces este momento que yo viví allí, de mucha preparación física y también de comenzar a acceder a algunos conocimientos espirituales por la misma disciplina del Tai Chi. Porque mi profesor enseñaba no solo la parte física, además enseñaba cocina, por lo tanto tuvo un cambio en la alimentación y también le enseñaba la filosofía del Tao, que venía asociada con la práctica del Tai Chi. Entonces fueron en esos 3 meses muchos aprendizajes, pero donde yo notaba que había cambios muy evidentes era en mi cuerpo físico. Y él me decía que cuando uno hacía tai chi, él de hecho para sus 80 años se veía muy bien, su piel era hermosa y tenía mucha fuerza física. Entonces él me decía que cuando yo llegara a una edad también yo iba a entender que el tai chi provocaba una renovación celular muy rápida y entonces que aunque yo
tuviera, digamos, más edad, me iba a ver siempre como bien si continuaba con la práctica del Tai Chi. Así es que es algo que he hecho regularmente, aunque claro, ahora me gusta más el Pilates, pero, pero siempre hago Tai Chi, ¿no? Y ya, pues, entonces, en esta preparación súper exigente, eh, me cansaba mucho, pero yo noté como a los 2 meses y tanto, 3, que ya estaba en una condición física muy flexible, sobre todo muy flexible y muy fuerte. Y cuando ya se iba a terminar el curso, entonces yo pensé, dije, voy a cambiarme a un departamento una semana, una cosa así, para aprovechar de hacer compras y ya estar en el centro y ya prepararme para venirme a Chile. Y también un poco necesitaba de cantar y pensar qué iba a hacer en el futuro. Sentí la necesidad de tener un espacio, ¿sí? Un espacio sola. Y entonces ya termina el curso y fue un término de curso muy bonito porque él me pidió que le sacara el gato del techo. Entonces, un día como a las 4 de la mañana, y ya, yo fui a sacar la cagada de gato, le dije, ya, tome, le dije, déjeme dormir, le dije yo, ahí tiene su cagada de gato, le dije, ¿por qué no esperó hasta la mañana? Y él se puso a llorar y me dijo, ¿se da cuenta lo que hizo? Me dijo, caminó por un techo a 3 pisos de altura, un techo de 2 aguas. Me dijo, ya no puedo Wow. enseñarle más Tai Chi, ya usted ya sabe Tai Chi. Y ahí me vino un miedo por lo que había hecho, me podía haber matado. Y yo lo único que quería era seguir durmiendo. Entonces fue muy bonito y muy simbólico, ¿no? Que pudiera yo haber hecho eso. Así es que yo le dije que ya, pues estábamos listos. Así que le conté, le dije, me voy a arrendar un departamento y después de allí ya me voy a ir a Santiago. Voy a volver. Y ese era mi plan. No tenía absolutamente ningún otro plan más. Dije, me voy a preparar, ya voy a estar en condiciones de volver a mi casa y necesitaba un espacio para pensar lo que iba a hacer de ahí en adelante, ¿no? Así es que ya me fui a un departamento y súper bien en el centro. En ese tiempo el cambio del dólar era muy favorable, entonces no tenía problemas de poder hacer este movimiento. Pero estando sola, me puse a pensar en lo que me había ocurrido en la caverna. ¿Por qué mi profesor había dicho que eran maestros? ¿De dónde habrían salido? Yo dije, ¿serán seres que realmente existen? Qué ganas de hablar con ellos. Me empezó a venir una idea así de como de hablar con ellos. Y por esos días me compré un jogging, un buzo blanco. Ya, y entonces le conté a una amiga, una compañera de curso, le dije, mira, cuando yo recién llegué a Argentina me pasó esto. Y ella me dijo, ah, pero sí es súper fácil, me dijo, si uno puede conversar con esos seres, me dijo. Yo conversaba con mi abuelita. Estoy hablando de chiquillas de 24 años, así ociosas, Ujú. que no tenían nada más que hacer en la vida que estupidez. Así es que ella se fue a mi departamento y pusimos unos papelitos así como para invocar a los espíritus que de la caverna. Entonces, y yo estaba bien asustada, pues, porque imagínate, esas cosas son peligrosas igual. Y yo dije, bueno, a ver, yo no quiero nada material. Eso fue lo que dije. Yo creo que eso me protegió mucho también. Dije, yo no quiero nada material. A mí me gustaría aprender a ser mejor persona. Esa fue como la invocación, con esa naturalidad, con esa soltura que tienes cuando eres joven. No pensamos en consecuencias, nada. Y yo jamás pensé que esto iba a resultar. Pero también había un destino en mi vida. Todo esto de irme a un departamento, todos esos deseos que yo sentía de comprarme el buzo blanco, de estar sola, yo después entendí con el tiempo que todo fue muy inducido. De alguna manera esos impulsos y esos deseos de tomar determinadas acciones fueron conducidas para eso. Y entonces cuando teníamos esto allí y un vaso gigante para que por si acaso venía algún espíritu, entonces estábamos en este jolgorio las dos muertas de la risa, que no pasa nada, que pongamos el dedo ya, pero de repente este vaso gigante se empezó a mover solo. Ay. Y yo le dije a mi amiga, ¿tú estás moviendo el vaso? No, no, me dijo, tú lo estás moviendo.
se nos erizaron los pelos, nos vino un terror de ver esto. Y esto se mueve hacia la letra J y la letra U. Y en eso suena el citófono y saltó todo lejos, la mesa, los papeles, el vaso, mira, fue una cosa horrible. Yo fui a ver el citófono, querían unas personas invitarnos a salir y no, 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 estoy ocupada, qué sé yo, y volvimos a la mesa y pedimos perdón y armamos todo de nuevo. Y este vaso se mueve hacia la letra A y la letra N. Entonces dijimos, bueno, es alguien que se llama Juan, que tal vez pudo haber dicho otro nombre, ¿sí? Pero yo creo que como que lo hizo simple nomás, ¿sí? Podía haberle puesto Pedro, XZ, pero eso pasó así. Y entonces yo comienzo a sentir un calambre muy fuerte acá en el cuello, que se me fue hacia el hombro derecho, después hacia el brazo, y era un calambre. Como cuando te dan calambre en las pantorrillas, así, un calambre en toda esta zona, muy doloroso. Y entonces mi amiga dice, oye, traigamos un lápiz, porque yo he leído, me dice que los espíritus inteligentes se comunican por la escritura. Y ya, pues entre el miedo que teníamos, la urgencia y todo, ella me pasa este lápiz y esto cae así como un tocadisco hacia abajo, esos tocadiscos antiguos. Y empieza este lápiz a moverse y yo solamente a afirmarlo. Esto era absolutamente sin mi voluntad, yo no tenía idea que iba a aparecer allí. Y entonces aparece un mapa, pero un mapa del mundo extraño, porque Europa no era como la Europa que conocemos hoy. Estaba llena de eran como islotes. Estados Unidos tampoco era como lo conocemos hoy. Y yo decía, oye, este espíritu no tiene idea de geografía, porque este mapa nada que ver. Y había, me acuerdo, un continente al sur de Italia que no existe, pero grande, redondo. Y yo decía, para que esto existiera tendría que volarse como toda la parte norte de África. E íbamos comentando esto y entonces íbamos sacando las hojas de una libreta grande para que esto siguiera ocurriendo. Y volví a ponerse este lápiz y aparece el rostro perfecto de un hombre. Y sobre ese hombre el dibujo típico de una nave extraterrestre como un plato hondo arriba de otro plato hondo. Y este hombre indicando al cielo. Y después, a través de símbolos del Tai Chi, intentaba este ser que nosotros hiciéramos preguntas inteligentes que por supuesto jamás hicimos, porque preguntamos pura idiotez, queríamos saber si nos íbamos a casar, si íbamos a tener novio, hijos, idiota, así como estamos frente a quien nos podía dar todas las respuestas del universo y nosotros preguntando así, ¿eres buen mozo ahí del otro lado? Pura estupidez. Entonces, bueno, entre la paciencia que tenía el pobre ser, ¿verdad? Con nosotras, yo le dije, ¿cómo te comunicas conmigo? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Y entonces me hace un dibujo del sistema nervioso sensitivo y motor, con unas células que después yo averigüé, y claro, eran las células gigantes de Betz, las células piramidales, que eran neuronas de ese sistema sensitivo y motor, y que de alguna manera lo estábamos compartiendo. Y que lo podíamos compartir porque yo había hecho Tai Chi. Y eso hacía que yo en ese momento no se me quemara el pelo ni, ni me pasara nada extraño, sino que un sistema nervioso muy fortalecido para que ese evento pudiera ocurrir, que lo pudiéramos compartir. Wow. Yo dije, esto tiene lógica, así es que seguimos adelante con esta conversación. Y entre una cosa y otra, que él contestaba sí o no, nos decía que iba a haber que un fuego caería sobre la tierra en el futuro. Y a nosotras eso nos dio miedo. Y le preguntamos si nos iba a pasar algo. Y él dijo que no, pero que eso iba a ocurrir en alguna parte del planeta. Y que después comienza a escribir, no con letra manuscrita, sino con letra imprenta, mayúscula, ¿sí? Al parecer era como más fácil para él, no sé, o para nosotras. Y escribe una frase que dice, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos.
Y yo encontré tan bonita esa frase, dije, es cierto que falta paz y falta amor en este planeta, es cierto. Qué bueno, le dije yo, que va a haber maestros de amor para que esto no se destruya, ¿no? Y sigamos adelante. Eso como que me alegró. Y le preguntamos más cosas. Finalmente en esto estuvimos unas 7 horas aproximadamente, 7 horas. intentando, claro, toda la noche, intentando comprender lo que quería ¡Wow! decir y por qué estaba allí entregándonos esa información. Entonces nos dice finalmente que todos esos mapas y esa información, los papeles, se los llevemos a otra compañera y él escribe el nombre. Eh, que se lo llevemos a ella. Entonces, y este lápiz cayó en la mañana, simplemente cayó, y yo perdí esa sensación del calambre. Y ahí nosotros entendimos que este espíritu se había ido. Y lo primero que hicimos a las 7 de la mañana, llamar a esta amiga. Y le decimos, le contamos lo que nos pasó y ella dice, bueno, juntémonos a la noche en la Plaza San Martín, en el centro, y estoy segura de que yo conozco ese hombre. Entonces ya, mi amiga se tenía que ir a trabajar, yo dije, yo no me quedo sola aquí, en este departamento sola, capaz que venga el espíritu de nuevo, y me arranqué y anduve todo el día vagando por Buenos Aires. Pero sentía mi cuerpo raro, así como distinto, más liviano, como que algo extraño me pasaba. Entonces, bueno, di vueltas por todo el día porque tenía miedo de volver, estar sola. Y volví como a las 7 de la tarde y dije, ya, entonces me voy a cambiar de ropa. Me puse ese buzo blanco y habíamos quedado de juntarnos las tres allí en la plaza. ¿Por qué te Total pusiste el que, buzo blanco, María Elena? bueno, eso es lo que yo después pensé, ¿por qué me puse ese buzo blanco? Creo que lo que me ocurrió fue una experiencia iniciática. Y Oh. las experiencias iniciáticas se pasaban en los antiguos templos egipcios de blanco, ¿sí? Pero ahora estábamos en la calle. Entonces, eh, además era bonito para mí, lo había encontrado elegante, y dije, con esto voy a hacer tai chi, qué sé yo. Pero creo que esa es la razón verdadera, ¿no? Así es que ya, yo llegué con todos los papeles, los mapas, el dibujo del caballero en cuestión, y me puse, lo dejé ahí, me puse a hacer tai chi, y estaba en eso esperando que llegaran las dos amigas. Y de repente venía un señor caminando muy rápido, muy alto, mientras yo hacía tai chi. Y pensé que raro ese señor tan abrigado en noviembre, y tan alto y tan delgado. Me di otra vuelta y venía muy firme caminando, y yo dije, se parece al caballero del dibujo. Y me doy otra vuelta y este hombre estaba al lado mío. Y me dice, buenas noches, me dice María, ¿cómo está? Yo casi, mira, perdón, pero casi me cago. Así no podría decir otra expresión, casi me meo, casi todo, me puse a llorar, así me saltaron las lágrimas, yo dije, este es un extraterrestre, me van a abducir, me van a meter un palo quizás donde... Mira, todas las cosas que uno piensa en ese momento. Hoy día me da risa, pero en ese momento fue muy terrible, No, porque este María. señor conocía mi nombre y me dice, trajo los mapas y yo no podía contestar, me puse a temblar. Fue tanto el estrés que me puse a saltar, así como cuando el perro va al veterinario, igual, igual, saltaba, saltaba. Y entonces me toma del brazo y me dice, no se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada, quédese tranquila, me dice, tome asiento. Pero yo no me podía mover, estaba paralizada, no sé si por el miedo o qué, pero como si una fuerza me dejara que no me podía mover. Quise huir también, pero no pude, porque esa fuerza me sostenía y entre que yo temblaba y esa fuerza me sostenía, este señor, que era muy alto, debe haber medido 1,95 m, yo mido 1,74 m, igual soy Eres, alta, pero eres él era alta. muy, Sí, eres claro, alta. él era muy alto para mí igual. Entonces me toma del codo y nos vamos a un banco de la plaza y nos sentamos. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, y este señor esperaba, así como pacientemente. Y en eso llega otro más joven y muy buen mozo.
Entonces, y me saluda, me dice, María Elena, buenas noches, muy simpático. Y uno más chico que quedó como sapeando, así quedó mirando por allá. Y yo ahí, mira, tengo mucho, mucho terror, mucho miedo. Y los dos esperando, po, así como harto rato, como que no pasaba nada. Y yo lloraba y lloraba. Entonces me preguntan que cómo estoy, y yo le dije mal, po. Le dije, ¿cómo voy a estar? Si ustedes conocen mi nombre, me piden los mapas. ¿Tienen los mapas? Insistían mucho en que se los pasara, todos los dibujos. Sí, pues le dije yo, es usted el hombre del dibujo, y estos son los mapas. Entonces yo dije, ya, si se los paso se van a ir. Y yo dije, yo voy a zafar de esto. Pero se quedaron ahí pacientemente mirando todo. Y entre ellos hablaban en un idioma raro que no parecía como ruso, una cosa así, con muchas letras A, muchas consonantes. A veces no hablaban, solo se miraban y ¿Tú crees, comentaban y señalaban muchos puntos que estaban marcados en ese mapa. tú crees ahora que sabes un poco más y que de pronto puedes recordar en retrospectiva si eso era el lenguaje de luz? No tengo idea, para mí hablaban pura wea nomás, porque yo no entendía nada. Así eran. No tengo idea. Ellos hablaban en su idioma nomás. Me preguntaron eh, si yo hablaba inglés, que para ellos era más fácil. Y yo le dije que sí, pues, que hablaba, sí, me había graduado recién. Así es que me tranquilicé, me preguntaron, me dijeron que ellos sabían que yo había ido a estudiar Tai Chi a Buenos Aires, sabían cómo me llamaba también. Yo le dije, pero ¿por qué saben mi nombre? Le dije, ¿de dónde son ustedes? Digo, ¿ustedes son marcianos? ¿Qué son? Le dije, porque hay un ovni ahí dibujado arriba de tu cabeza. Entonces, ellos eran bien gentiles, sí, eso yo tengo que reconocer, siempre fueron muy, muy amorosos conmigo, con mucha paciencia. Y yo dije, mi amiga, po, ¿dónde están mis amigas? Me dicen ellos, y me dicen el nombre de las amigas. Una de ellas no va a venir y la otra no nos puede ver. Y dije, ¿cómo que no nos puede ver? Entonces me dijeron, mira, es difícil de explicarte, pero digamos que como tú hiciste tanto tai chi, tú aumentaste tu frecuencia y nosotros disminuimos la nuestra y estamos como en una región intermedia, como otra dimensión. Chuta, dije yo, ¿qué es esto? Era tan loco lo que estaba pasando y de repente le dije, pero ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Y el más grande, el que llegó primero, me dijo, bueno, mira, yo viví en la Tierra, pero morí en tiempos de Hitler. Entonces yo pensé, ¿será un muerto? Estoy conversando con un fiambre, dije que se me apareció. No, no podía entender, pues si yo no tenía ningún conocimiento de espiritualidad, no sabía de reencarnación, nada. Entonces, por eso tampoco pregunté nada inteligente, po. Yo tenía miedo nomás. Entonces ellos me dicen que no pueden decirme exactamente de dónde ellos vienen, más por mi seguridad que por la de ellos. Pero me dijo, nosotros recorremos todo el mundo, encontrando a personas como tú, que tenemos que dar una información. Entonces yo dije, ya, bueno, ya que estamos, ¿cuál es la información? Para que me la dieran rápido. Y, y me dicen que Cristo va a volver a la tierra. Y yo me quedo así como, ¿y que qué me parece eso a mí? Y yo le dije, me parece bien, pues, ¿cómo me va a parecer? Me parece estupendo. Le dije, porque yo no sé si ustedes saben aquí, pero aquí las cosas están súper mal. Entonces yo encuentro que él vuelva, me parece súper buena idea. Entonces, y ellos como que reflexionaban así un poco. Y me preguntaron si a mí me gustaría ayudar a ese retorno de Cristo. Y yo le dije, lo que pasa es que, ¿cómo voy a ayudar? Pues le dije yo, si yo no tengo nada con lo que yo pueda ayudar. Y además yo creo que él puede volver solo. Le dije, a mí no me necesita. Así yo ya empecé a envalentonarme, po. Entonces dije, pensé, se ven buenas personas, no me están haciendo nada, no me están abduciendo, solo estamos conversando, mi mente iba a 1000 por hora. E intentando establecer un diálogo medianamente decente para entender lo que me estaba pasando. Y entonces ellos me vuelven a preguntar. Y yo les vuelvo a decir lo mismo. Entonces me explican y me dicen, mira, en el futuro de tu planeta
va a haber un realineamiento de energías y eso va a causar destrucción física, por una parte, pero también va a causar grandes, grandes revelaciones espirituales. Y es por eso que nosotros estamos aquí conversando contigo, porque tú eres parte de esas grandes revelaciones espirituales. Y yo no entendía nada. Entonces yo pensé, se habrán pegado en la cabeza, dije, se habrán equivocado de personas. Entonces no me veía yo participando de algo tan grande. Entonces me dicen ellos si yo quisiera ayudar. Entonces yo le dije, mira, como me lo han preguntado tantas veces, yo creo que el problema que ustedes tienen es escasez de personal. Entonces, si ese es el problema, dije, yo no tengo ningún problema de ayudar en lo que yo pueda, ¿sí? Dentro de mis escasos recursos. Y entonces empezaron a reír y yo dije, ya, bueno, por lo menos son simpáticos. Y me dijeron, mira, bueno, si tú deseas ayudar, esto se trata de un cambio de conciencia en la humanidad. Pero para que tú comprendas lo que es la conciencia y cómo se mueve y cómo se manifiesta, vas a tener que viajar mucho por todo el mundo. Y yo dije, ¿cómo voy a viajar? Pues si no tengo ni uno. Entonces ya como que me relajé y yo dije, esto está mal. Entonces pensé y les dije, oye, le dije, ¿ustedes están tontos o comieron caca? Le dije, ¿cómo se les ocurre que yo voy a viajar si yo no tengo ni uno? Entonces, y se quedaron mirando así, caca, dijo uno, el otro así, para el otro lado, así, pensar, y se largan a reír, oye, mira, se rieron no sé cuánto rato. Y ahí me dijo uno, no, me dice, no hemos comido caca, sí, porque era como bien formal. No, tú no te preocupes de eso, que nosotros vamos a arreglar todo. Ah, dije yo, bueno, si ustedes pagan, ¿qué problema? Le dije, sí, la misión consiste en viajar gratis, cuenten conmigo. Así. Entonces yo me empecé a relajar, sí, a mí me gusta reírme, me gustan las bromas y dije, ya, bueno, estas personas son simpáticas y se ve que no me quieren hacer nada malo. Eh, y conversamos otro poco, en fin, ellos sabían lo que yo había ido a hacer allá eh, y se guardaron los dibujos y los mapas. Para ellos me dijeron que eso era una información muy importante y que era importante para ellos también. Me decía, esto es un mapa de la nueva Tierra, cómo iba a quedar la Tierra después de grandes cambios. Y hoy dije yo, oh, qué tremendo esto. Pero todo eso era muy, muy desconcertante para mí. Y luego me dijeron que tenían más información que entregarme, que era importante y que tendríamos que hacer un viaje siempre y cuando yo aceptara. Y que en ese viaje íbamos a encontrar a un pescador. Todo eso era simbólico, ¿sí? Pero en ese momento para mí todo era literal. Y ahí ya la cosa se empezó a poner seria porque yo dije, pero ¿cómo voy a ir yo con ustedes? Le dije yo, si ni los conozco, no sé quiénes son. Entonces, además son más raros que pescado con hombros, entonces, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? Y empecé a pensar en mi familia, ¿sabes? Mi mamá, papá, perro, gato, mi hermano. No en ese orden, pero más o menos. Y me dio miedo, ¿eh? Me dio mucho miedo. Pensé un rato y me acordé de una frase que decía, tienes que estar preparado para cuando yo venga, no sea que venga como el ladrón y no me reconozcas. Se me vino esa frase a la mente. Y les dije, oye, ¿y quién es Juan? Ah, dijeron ellos, Juan, sí, pero como que lo conocían, era muy simpático, muy amigo de ellos. Y entonces me dicen, es el apóstol Juan. Wow. Yo le dije, ¿cómo apóstol Juan? Sí, pues me decía. ¿Y ustedes qué son? Nosotros somos apóstoles. Oh, dije yo, pero así como los de la Biblia. Y entonces ellos dijeron, bueno, apóstol significa servidor. ¿Y a quién sirven? A Jesús, el Cristo. Ah, dije yo, hoy me encontré que esto era sensacional. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa, yo voy a venir, pero no por lo que ustedes me están diciendo, le dije, no crean que yo les creo todo. Y yo quiero saber qué está pasando conmigo, quiero saber si estoy enloqueciendo, por qué se me aparece un espíritu, por qué ustedes lo conocen, por qué ustedes saben mi nombre, ustedes me tienen que explicar a mí muchas cosas. Entonces yo voy a venir mañana con esa condición. Y así con el dedo les hice. Wow. Entonces ellos se encontraron conforme con mi respuesta. Y uno de ellos, el más joven, me fue a dejar. Y era muy simpático, muy amable.
Siempre me dieron mucha confianza los dos y de alguna manera era bien raro, pero yo sentía una familiaridad. Sentía como que eran personas que yo me resultaban familiares, pero yo no sabía por qué, ¿sí? Solamente que sentía que había como una afinidad. Y ya me dejó allí. Yo le dije que me esperara para darle el número de teléfono por si acaso nos perdíamos. Así como, mira, po, cuando ellos me habían venido a buscar de no sé dónde, y yo igual le di el número de teléfono por si acaso. Y ya, pues, y subí a mi departamento y llamé a mi amiga por teléfono a las dos que qué les había pasado. Y una me dijo, mira, me vinieron a ver unos amigos que no me habían venido a ver en 6 años. Y la otra dijo, yo estuve ahí, pero no te vi. Y entonces llegaron las dos al departamento. Ya yo llevaba una noche sin dormir. Y ellas llegaron al departamento urgente, urgente a decirme que por ningún motivo yo fuera con estos hombres, que podían ser tratantes de blancas, que podía ser algo muy terrible. Es cierto, podía haber sido eso. Tenían razón. Míralo bien. No sé, porque ¿cómo van a saber tu nombre? ¿Cómo van a saber de los mapas? ¿Cómo van a saber de tantas cosas que solo tú sabías en ese momento? Eso es lo que yo les rebatía. Les decía, no puede ser. Entonces, pero ellas estaban súper preocupadas y me dijeron, te vamos a ir a dejar. Y se fueron y al otro día me vinieron a buscar y yo volví a ponerme el buzo blanco. Y fuimos, ¿sí? Fuimos las tres hacia la plaza. Pero en un momento en el camino yo las dejé de ver y ellas me dejaron de ver a mí, porque yo volví después a Buenos Aires, me encontré con ellas, al año después. Y ahí me dijeron que para ellas yo había desaparecido. Y para mí ellas simplemente yo no las vi más. Y esos A son ver, los cambios de frecuencia. a No ver, se notan. a ver, esto me parece que hay que bajarlo a la tierra un poquito, María Elena. Quiere decir que Ojalá se pudiera bajar a la tierra. tú, tú ibas caminando con ellas y de pronto las dejaste de ver. Yo llevaba un bolso, porque supuestamente íbamos de viaje. Íbamos caminando las tres, yo iba como en la orilla. Y frente a una galería, eh, seguí caminando y de repente veo que no están. Y me retrocedo un poco y miro por la galería y dije, les dio miedo. Eso fue lo que pensé, les dio miedo, se fueron por esta galería, me dejaron sola nomás. O Ya sea, dije, no importa, yo sigo, yo sigo. o sea que tú cambiaste Y de plano. claro, se cambia de plano, pero tú no sientes nada. No es como tocar un timbre, golpear una puerta, no sientes absolutamente nada, pero nada. Y entonces yo seguí caminando con mi bolsito tranquilamente. Y yo no sabía que los planos pueden imbricarse, que pueden unirse en un momento. Siempre estos planos están separados, pero por algunas circunstancias especiales a veces se pueden unir. Y bueno, yo seguí caminando y llegué a la plaza y me encontré primero con otra persona, con un señor que había conocido antes yo. Y le pregunto qué hace ahí y me dice, bueno, parece que hay un viaje. Yo le dije, pero ¿y tú cómo sabes? Era un abogado, ¿no? Yo nunca menciono los nombres, sí, porque no corresponde, ¿no? Y me dice, ¿y cómo sabes tú? Bueno, me dijo, yo a las 11 entro en meditación y algo me dijo que tenía que venir acá. Pero ¿cómo lo hiciste? Le dije, bueno, me dice, yo no te voy a estar explicando a ti lo que es el quinto circuito cerebral, cosa que yo hasta la fecha tampoco sé de qué se trata. Y en eso llegan estos hombres los tres, ¿sí? Siempre el más pequeño se quedaba como mirando. Y el más joven se acerca a mí y me pregunta quién es ese señor. Yo dije, no tengo idea si este es un señor que yo conocí aquí en Buenos Aires, pero no sé por qué está acá. Y entonces llama al otro y conversan en ese idioma raro que tenían. Muy raro, ¿ah? De verdad, con muchas consonantes. Y entonces este hombre se pone de pie y me dice, no vayas, no vayas con ellos. Estos señores te llevan a un gran sufrimiento y no es necesario, tú ya estás perdonada. Y me dio un terror eso. Y
Y entonces miro a estos hombres y el mayor de ellos me hace así, porque en la noche me habían dicho que hablamos del tai chi y me dijeron, el tai chi se practica con los ojos, no es una forma de combate. Tú con los ojos puedes combatir. Los ojos son la ventana del espíritu. Así me habían dicho. Entonces me hace así que lo mire. Y yo miro a este hombre y veo su mirada torva, de un hombre furioso, indignado. Y, y entonces les pregunto yo a ellos si este hombre me puede hacer algún tipo de daño. Ellos me dicen que no. Entonces yo me quedo más firme, ¿no? Pero está asustada, pero firme. Y le dije que no. Le dije, yo voy a ir con ellos. Le dije. Entonces, te agradezco tu presencia, pero yo voy a ir con él. Mira, y este hombre me empezó a insultar de una manera que tú ni te imaginas lo grosero que fue. Entonces dije, bueno, entre estos dos desconocidos, que son gente educada, fina, ¿verdad? Amable, y este otro roto que me está insultando acá, prefiero irme con ellos. Entonces, media vuelta, la María Elena, y nos fuimos. Vi otra escena más también un poco extraña ahí, y me doy cuenta, yo dije, esto no es un viaje, esto no es un viaje, esto son pruebas. Lo supe nomás, nadie me lo dijo, yo lo supe dentro de mí. Y nos fuimos a un café, eh, me dijeron que estuviera tranquila, que yo lo único que tenía que hacer era observar, que ellos me iban a cuidar, y nada más, ¿sí? Que estaban ahí por motivos que yo iba a entender después. El otro señor llegó al café y nosotros nos fuimos del café y nos fuimos a una estación de trenes que se llama Retiro. Y ahí nos instalamos en una mesa. Primero yo fui al baño porque las mujeres, mira, pase lo que pase, marciano y todo lo que tú quieras, pero siempre tenemos que ir al baño. Entonces fui al baño y sale una señora en el baño y me hace así, me hace una amenaza con el cuello, mira, yo salgo disparate, dije, pero ¿qué le pasa a esa señora? Yo no le he hecho nada. Y salgo y el mayor de ellos estaba ahí frente a la puerta y él hizo un gesto nomás y esa señora se fue hacia atrás. Y yo me di cuenta que este señor tenía un dominio sobre las personas, sobre todo personas como agresivas, él podía alejarlas o con un gesto, con mirándolo. Esta era la persona de los tres que Claro, eran buenos, que te claro. acompañaban. Fue y te esperó a la salida del baño porque lo más seguro sintió que algo no iba bien. Algo raro estaba pasando. Entonces yo me agarro de él porque estuvimos con los dos. Sí, el otro se quedó afuera y llegó después. Entonces nos instalamos en una mesa y me dijeron, tú solo observa y relátanos todo lo que vas a ver, nada más. No te pares, ¿sí? No converses con nadie, solamente observa y habla con nosotros y dinos lo que vas a ver. Yo ya entendía en ese momento, a las 12 del día, que eran pruebas, pero no sabía cuánto tiempo iban a durar esas pruebas. Piensa también que llevaba 2 noches sin dormir, Wow. completas, sin dormir, con un nivel de estrés así tremendo, con un susto, con interrogantes inmensas. Entonces me quedo allí con ellos y durante esas 12 horas, porque fueron 12 horas allí sentada. Primero me invitaron a almorzar, como para que estuviera firme. Y seguro no eran vegetarianos porque yo comí pollo y arroz. Y ellos no comieron nada, ¿sí? Solamente pidieron agua, nada más. Y, y entonces todo el ambiente empieza a cambiar. La gente como normal, común y corriente se fue de la estación y empezó a entrar otro tipo de gente que todos parecían vagos, personas pobres y muy agresivas, muy, muy agresivas. ¿Cómo Y sabes tú que eran agresivos? porque intentaban, no solo intentaban, se burlaban de mí o decían algunos insultos hacia mí, fuerte, ¿sí? Fuerte. Y yo empecé a sentirme muy mal con eso, porque no sabía qué es lo que estaba pasando, po, dónde estaba y por qué esa gente me miraba de esa manera o se burlaba o me insultaba. Y ellos, los que estaban conmigo, los apóstoles, se daban vueltas, giraban así y bastaba un gesto de ellos y la gente quedaba en silencio, nada más. Tenían mucho poder sobre otras personas y yo de alguna manera empecé a sentirme protegida por ellos.
No sabía bien qué estaba pasando, pero sentía su fuerza, sentía la protección de ellos, sentía que eran muy poderosos de alguna manera que yo no alcanzaba a comprender bien. Y en eso me hacen observar todo tipo de conductas humanas, desde las más abyectas y horribles hasta la indiferencia y hasta la codicia, la gula, todos los pecados capitales los pude observar como en escena y se los iba relatando a ellos. Y ellos me hacían reflexionar acerca del mundo, cómo estaba el mundo en ese momento con relación a estas cosas que yo estaba viendo, cómo el ser humano vivía rápido, cómo el ser humano era indiferente, cómo las personas habían dejado de respetarse, de amarse, por qué las personas eran groseras, eh, por qué había tanto odio en la humanidad. Y yo empecé a entender que estaba como entre la crema de la crema del odio allí, y que ellos me estaban cuidando para que yo observara esto. Entonces, en un momento, pasando ya varias horas, eh, la conversación empieza a dirigirse hacia mí. De todo lo que yo había observado, visto y relatado, empiezan ellos a hacerme un recuento de mis propias faltas. Me sabían la vida al revés y al derecho, completa. No puedes ocultar nada. Todo lo que has hecho lo recibes de vuelta en esa reflexión aumentado y corregido. Y sientes un dolor tan inmenso de haberle hecho daño a esa otra persona, con nombre y apellido, que me iban relatando, que yo quería morirme. Y en un momento dije, ya sé lo que me pasó. Yo me morí, me fui al infierno por mala. Eso me pasó. Y de pronto algo dentro de mí dice, resiste. No es eso, resiste. Y yo no sé cómo aguanté esas 12 horas. Las aguanté porque Dios es grande nomás, porque estaba en mi destino, no sé, pero lo que sí yo te puedo decir que yo fui muy humilde para aceptar que todo lo que me estaban diciendo era cierto. Y cuando me sentía hecho papilla, ¿sí? Como si me hubiera pasado una planadora por encima, donde no podía negar toda la oscuridad que ellos me estaban haciendo ver, era como toda la oscuridad que yo había metido debajo de la alfombra. Y entonces ahí salió toda hacia afuera, toda, no quedó nada sin revisar. Ahora uno dice, ¿qué tan mala uno puede ser en 24 años? Tú no te das cuenta. Todo lo malo y cruel que realmente puede ser en un momento. Entonces, eh, fue bien doloroso, fue muy terrible y yo reconocí que así había sido. Para ellos me decían que en el cosmos la falta más grande de todas era la indiferencia. No era robar ni otra cosa, era la indiferencia, era pasar por el lado de alguien y que no te importara. Y yo lo había hecho más de una vez. Y entonces me sentía podrida, podrida, mal, mal, pésimo. Pero agaché el moño nomás. Yo dije, esto es verdad, po. Y lo que tenga que ser, que sea. Yo me entregué a la muerte en ese momento. Yo dije, yo no merezco otra cosa más que morirme por mal. Y me quedé muy triste y lloré mucho. Y entre tanto, comienzan ellos a preguntarme y a hacerme recuerdos de Jesús. Y yo tenía vergüenza. No quería ni siquiera pensar lo que Jesús pensaría de mí en ese momento, porque yo dije, con este nivel de maldad no se me acercaría ni el gato, menos Jesús. Pero ellos comienzan a hablarme de una forma tan especial de él, y yo empiezo a tener unas imágenes en mi cabeza de un templo muy antiguo, pero como en Egipto. Y empiezo a tener como recuerdos de Jesús, algunas escenas de la vida de Jesús joven. No sé por qué yo empecé a ver eso en mi mente y se los empiezo a relatar. Después yo entendí que el estrés al que fui sometida como que hubiese abierto una memoria dentro de mí que yo no tenía y yo no estaba entendiendo por qué yo podía tener
esas imágenes dentro de mí tampoco, pero también se los fui contando. Y para ellos eso era lo que querían lograr. Y se sentían conformes y asentían que eso era así. En un momento yo me di cuenta que ellos hablaban perfectamente español, que también hasta eso había sido una prueba. Es más, ellos eran telépatas. Ellos se comunicaban por su pensamiento. Y yo estaba pasando una prueba de purificación, de purificar mi alma, como si me hubiesen sometido a un fuego, una cosa así. Y lloré mucho. Y lo último que hice, dije, perdón, pedí perdón. Dije, y me entregué nomás a la muerte. Yo dije, aquí me morí, no queda otra, ya, Wow. me voy, me morí. Y en ese momento que dije perdón, ellos se echan para atrás en la mesa y agachan su cabeza, como una señal de mucha reverencia, de algo muy sagrado que empieza a ocurrir en ese momento. Y yo tenía mucha pena, pues, lloraba nomás, lo único que hacía era llorar y entregarme a la muerte, ¿sí? Y de hecho fue como una muerte, porque yo moría quien yo era antes de eso. Yo me transformé en otra persona. Entonces yo miro al frente y veo que se acerca una mujer, como una novia, tan hermosa, tan joven, tan pura, y me mira con una sonrisa y estos hombres están agachados haciendo una reverencia, pero con una actitud como si ellos se empequeñecieran ante este ser que venía. Y este ser me habla y me dice, este será un mundo superior. Y abre sus manos y me muestra el mundo. Me dice, y tú serás Lucía, luz en la sombra. Regala tu ropa a los pobres. Y después ella gira y camina. Y yo sé que las pruebas terminaron y que yo la tengo que seguir. Entonces tomo mi bolso, rodeo a estos hombres que se quedan allí y yo sigo esta figura. Un chico abre el candado que habían puesto en las puertas y este ser sale hacia la calle y yo la sigo nomás, solo la sigo. Y como me había dicho que entregara mi ropa a los pobres, había una señora pobre ahí y yo le regalé toda mi ropa. Ahí va mi pasaporte, todas las cosas. Wow. Porque claro, se refería a los pobres de espíritu, pero como yo había seguido instrucciones tan literales, simplemente regalé todo. Yo me quedé en pelota, me quedé con mi ropa interior, mi buzo y mis zapatillas. Así me quedé. Me morí a quien yo era y nací así, dejando todo. Este ser se esfuma en medio de la calle y yo sigo caminando y me pongo al lado del reloj de la Plaza San Martín. Y empiezo a mirar como hacia el este, hacia donde está el océano. Y empiezo a sentir dentro de mí que todo lo que había salido de mí, que era oscuridad, se empezó a llenar de luz. Y en esa luz venía conocimiento y venía un amor infinito, sublime, extraordinario. Podía saber idiomas, podía saber todo lo que yo hubiera querido saber del universo, matemática, física, una comprensión total. Todo se llenó de luz, mis manos eran luz, todo yo era pura luz, era de una pureza. Y entonces entendí que todo estaba bien, que este proceso que me habían hecho pasar era para esto y que lo que yo estaba viviendo, supe que la humanidad lo iba a vivir también, que la humanidad iba a pasar pruebas, sus propias 12 horas dramáticas de examen, de conciencia, pero que si resistíamos, íbamos a poder llegar a aquello, a esa luz, a ese amor, a ese esplendor. Mira, ni siquiera lo puedo describir con palabras, porque todas las palabras se quedan pequeñas. Y en ese momento que deben haber sido unos segundos, no sé si un minuto, llegan estos dos hombres al lado mío. Y entonces yo sé que sí los conocía de mucho tiempo antes, que habíamos sido amigos, que ellos llegaron allí a despertarme, que esa había sido su tarea. Y entonces el menor de ellos lloraba porque las pruebas fueron bien duras, que yo las relato con más detalles, sí, en el libro que escribí. Pero en ese momento este hombre lloraba
Y yo le dije, está bien, le dije yo, no llores, está bien, yo entiendo. Y en eso, el mayor de ellos me dice, cierra los ojos. Y yo cierro los ojos y él me abraza. Y al abrir los ojos, sobre nosotros había una inmensa luz, como un disco dorado, inmenso, inmenso. Y yo tuve el deseo de subirme a eso. Y busqué para todos lados a ver cómo subirme. Y él me dijo, no, me dijo, no te puedes ir. Y yo en ese momento, toda la vibración hermosa se me fue a las pailas porque me enojé, porque no me quería llevar. Y yo me quería ir con él. Y él como que se quedó un poco así, no, me dijo, cierra los ojos. Y me apretó firme. Y después me dice fuerte, cierra los ojos, me dice así, porque yo me había empezado a chamuscar. Sí, se me quemó el buzo, se me quemó el pelo, la ceja, la mano. Y claro, me quemé. Y entonces después me suelta y ya ese disco no estaba sobre nosotros. Y en eso llegó rápidamente otro hombre con un buzo azul, con botas negras, con cara de alemán, así como un cutis que parecía igual que el muñeco Ken de la Barbie, así igual, como si la piel fuera de plástico, era muy raro. Y entonces le dice, a ustedes dos los vamos a sacar de acá rápido. Y viene otro más atrás y dice, ella es María Elena Sarmiento. Ah, dice uno, ya, así como ellos sabían. Y entonces yo entiendo que es la hora de despedirnos y ellos me dicen, nos tenemos que ir. Y les pregunto yo si los voy a volver a ver en el futuro. Me dicen sí, pero quédate tranquila, me dice, porque esto tú lo vas a entender en el futuro, no te preocupes, tú lo vas a entender y siempre te vamos a cuidar. Entonces, fueron muy, muy dulces y yo entendí que era momento de irme. Así nos separamos y ellos se fueron y de allí ya viene otra historia de cómo tuve que sacar un salvoconducto para volver a Chile, aunque había regalado todo. Y me fui a despedir de mi maestro y mi profesor cuando me miró, toda quemada, roja, me dijo los maestros me dijo y se puso a llorar. Él Ah, sabía también, me había preparado para eso, fíjate. Así wow, es que eso fue, eso wow. fue esta historia tan tremenda. Por eso partí al revés, sí, contándote lo que yo había hecho y por qué también lo guardé tanto tiempo, porque ¿quién me iba a entender? ¿Quién iba a ayudarme a explicarme una cosa tan extraña, tan potente, tan dura, tan llena de símbolos? Nadie. Finalmente Mm. nadie me lo explicó. Y yo tuve que guardar silencio porque dije, bueno, con el tiempo yo lograré de alguna manera llegar a algún tipo de explicación. Y, y he tenido otras experiencias nunca como esa, de otra naturaleza, pero al volver a Chile, al poco tiempo, tuve un sueño con Jesús, que estaba en un altar. Y ellos estaban los dos, uno a cada lado de él, con la misma ropa, así que se habían comprado, yo creo, en la ropa americana, cada uno al lado de Jesús. Y Jesús era blanco, blanco, blanco. Yo ni siquiera podía mirarlo a la cara porque era tanta luz. Y veo que ellos están contentos y Jesús también. Y Jesús me entregó una llave, que yo entiendo después que es una llave que abre el conocimiento, ¿no? Eh, y dije, bueno, yo no sé bien lo que me pasó, pero algo bueno seguro va a salir de allí. Wow, Y eso María es. Elena, qué experiencia, qué cosa tan tremenda, qué Mm, impresión y la manera como entraste que fue totalmente sin entender y sin saber. Tú empezaste a hacer tai chi porque te llamó la atención y te gustó claro, y terminaste entendiendo cómo cambiar el cuerpo, al menos en ese momento. Algo me tuvo que haber pasado con esta práctica claro, claro, y la sensibilidad de tu maestro acá en la tierra, de la persona que te enseñó el tai chi, porque uno no escucha cosas como estas, que una persona llore más que todo un hombre también por una situación que él sabe dentro de su conocimiento que tuvo un encuentro con los maestros o algo así. claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo, cómo me formó para eso? Claro. Él Y sabía, él siempre supo, él siempre supo. claro, pero no me lo dijo, ¿no? Sí, es característica de las personas que muchas veces saben muchísimo más.
ve uno y son calladitas, no dicen más de lo Mm. que tienen que decir, no andan ni con cosas estrambóticas, no hacen alaraca, son Todo es personas muy sencillo. todo muy sencillo, muy Muy, distinto. muy sencillo, muy simple y muy profundo. Y bueno, y eso lo guardé tantos años justamente hoy día, claro, hay una apertura. También yo sentí que tenía que completar mi propia vida y hacer cosas de persona normal. Yo les pregunté a ellos en este encuentro si yo me iba a casar, si iba a tener hijos. Y ellos me dijeron que sí, me dijeron, vas a encontrar un hombre bueno y vas a tener 2 hijos varones. Ya, yo con eso no quería más guerra, o sea, para mí lo que pudiera pasar con el universo realmente me importaba bien poco, porque yo tenía la respuesta que en ese momento buscaba, como una profecía, ¿no? Y así fue. Y me dediqué, claro, a criar a mis hijos, naturalmente, a educarlos, a entregarlos a la sociedad como 2 hombres de bien. Y hoy día que, bueno, con mi esposo nos fuimos de la ciudad, nos vinimos a vivir al campo, eh, y yo siento que ahora tengo esa libertad para sentir, ¿no? Para retomar esta historia y contarla, porque sí hay una profecía en ella, y es que habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Que Bien. es cierto que el mal arrecia, pero cuando el mal arrecia, la luz también arrecia, la luz también se hace más fuerte. Entonces, eso es importante que lo sepamos porque a veces tanta noticia mala perdemos la esperanza. Yo nunca he perdido la esperanza, nunca. Y confío en mi maestro invisible y confío en su profecía. También confío en los apóstoles y sé que aunque no nos hemos vuelto a encontrar, sé que ellos sirven a Cristo y que la vida me ha permitido hacerlo también a través de mis clases o a través de estas entrevistas, estos momentos en que nos reunimos para poder decir que sí, que Cristo vuelve en los corazones de cada uno de nosotros, que cada uno debe pasar una purificación, que esa purificación se resiste. Es posible pasar a través de ella, aunque sea dura. Y si la resistimos, si aguantamos ese tirón, el regalo inmenso es ser invitado a esta boda con el novio, porque habremos llenado nuestras lámparas de aceite. Qué bonito, María Elena. Te cuento que esto ha sido también para mí muy lindo haber escuchado la historia como por tercera vez, porque yo me volví a escuchar por cuarta vez. Yo me he escuchado cada parte y algo que me llama mucho la atención y es que se habla de Cristo. Yo fui educada en una religión católica, pero hace mucho tiempo no practico nada, pero siempre, siempre la imagen y la manera de Jesús, pues le queda a uno tan grabada, tan, wow, es que era tan capaz, que tenía tantas cosas buenas, que siempre con una sonrisa, nunca haciéndole daño a nadie. Pero ¿por qué es el Cristo, o bueno, el Cristo no, por qué es Jesús la persona que más se relaciona con la tierra? Tú sabes. Porque Él fue el primero que en su cuerpo físico fue capaz de sostener dentro de sí esa vibración maravillosa que se llama Cristo. Por eso se le conoce como Cristo Jesús. Fue el primero y lo demostró, y mostró lo que significa la capacidad de convertirse en una nueva versión de ser humano. Y eso pasa por el amor. Tiene que ser así. ¿Sí? Para que sepamos todos entonces que aquí nos queda un punto de reflexión súper bueno, muy importante, y es responder con amor a cada situación en el día a día. Y sé que no es fácil, sé que no es Es fácil. muy difícil porque el ser humano está diseñado para errar. Ah, Y sí, claro, es así y tenemos que aceptarlo también. Pero a través de los errores vamos aprendiendo. La experiencia nos va enseñando. Y tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, mucho amor por nosotros mismos, para irnos perdonando cada vez e intentarlo de nuevo y hacerlo mejor la próxima vez. mm, Entonces yo lo que comprendí en esa experiencia es que así como Jesús en un momento tuvo esa oportunidad de recibir dentro de sí esa inmensa vibración llamada Cristo, esa invitación se extiende a toda la humanidad hoy día, a toda.
nadie con excepción. Es una invitación para recibir esta vibración y para aquello hay que prepararse. ¿Y cómo? A través de la expansión de la conciencia, a través de la reflexión profunda, a través de manifestar en la materia nuestro deseo de cambio para ser mejor persona. Esa es nuestra preparación. No, no solamente orar o meditar, cambiar de verdad aquí, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestro egoísmo, cambiar nuestra desidia, nuestra indiferencia, que nos importe de verdad el otro ser humano. Eso es preparar el retorno de Cristo. Claro que va a volver en los corazones de todos nosotros, por supuesto. Y la idea es que nos preparemos para ese banquete y que lo hagamos con alegría. Sobre todo eso, porque yo que he visto a Jesús y su sonrisa, sé que lo que más le agrada es que nosotros también podamos sonreír para esperarlo. María Elena, lo que acabas de decir nos deja muy bien con una invitación para toda la comunidad, para que reflexionen y para que tomemos las palabras que has dicho como una oportunidad para que todos sigamos, perdón, que es que tengo gripa, disculpa, para que todos sigamos en este momento. Algunas Sí, palabras para que termines. Dinos qué te gustaría que la comunidad mirara. me gustaría que antes de pensar en una transformación mundial, que partiéramos por cada uno de nosotros. Si yo me transformo, si yo cambio, ese cambio se va a notar inmediatamente en mi familia. Ese cambio después se va a notar en los amigos. Los amigos van a notar. Y ese cambio, de alguna manera, va a llegar a la sociedad, ya sea en el trabajo o en la calle o donde sea. Es lo más fuerte, lo más potente que podemos hacer, cambiar nosotros mismos para bien, para que podamos influir en otras personas exclusivamente para bien. Y entonces al hacer eso, cada uno, ¿verdad? Haciendo ese trabajo entre todos, vamos a ir cambiando este mundo. Mira, sí, esto se parece mucho a los tiempos del Renacimiento. Antes del Renacimiento, el Renacimiento no partió en un día. Todavía la gente se agarraba de las mechas, peleaba y había batallas y qué sé yo que provenían de la Edad Media. Pero hubo un conjunto de gente que hizo un cambio de conciencia. Y estas instancias, como estos canales que tú tienes, nos están diciendo que hay un nuevo cambio, que vamos a un nuevo modelo de sociedad. Los nuevos paradigmas y los nuevos modelos de sociedad nacen en los momentos de caos. Allí es donde uno prueba lo fuerte que es. Allí es donde uno prueba qué es luz, qué sentido tiene hacer luz si no hay oscuridad. Entonces, vamos a demostrar de qué estamos hechos, ¿sí? Y lo vamos a hacer en conjunto. Esto tiene que ser en unidad. Todos somos distintos unos a otros, pero nuestra intención tiene que ser la misma. Vamos a ser mejores personas para que el mundo se convierta en algo mejor. Y vamos a ser fuertes y lo vamos a lograr. María Elena, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar y vuelvas a recordarnos los libros y en dónde se pueden encontrar, porque tú me dijiste que hay uno que solo se consigue en Chile. Cuéntanos. Claro, ver bajo el agua solo se consigue en Chile. Pero este libro, que se llama El Retorno de Cristo, donde escribí toda esta experiencia con mucho, mucho más detalle de lo que relaté, se consigue en la página buscalibre.cl, busca libre con e.cl. Ahí está el Retorno de Cristo. Y yo tengo un Instagram que, bueno, no publico muchas cosas, sí, porque yo no soy generadora de contenidos, sino que yo publico las cosas que se me ocurren, a veces algunos cuentitos, y también ahí anuncio los talleres y cursos que hago regularmente. Ese Instagram es @ver bajo el agua. Y ahí es donde me pueden encontrar. También en la página www.mariaelenasarmiento.cl publiqué la obra de Cristo gratuitamente para que la gente la pueda descargar y es un manual maravilloso de conocimiento espiritual que fue canalizado por una mujer extraordinaria que escribió con el seudónimo de Madujez, también de Argentina. Entonces, lo tienen allí de manera gratuita, es un manual estupendo para leerlo, se forman grupos de estudio y es una muy buena guía de espiritualidad.
pero muy inteligente y muy de estos tiempos. Así que Mm. también ese es un regalo para toda la gente de la comunidad que lo puedan bajar y descargar o leerlo, en fin, y disfrutar. María Elena, mil gracias por haber aceptado la invitación de nuevo. Espero que esta no sea la última vez y les cuento acá en la comunidad que yo estoy de primera para la clase que ella va a abrir el año entrante, el 2024. En marzo ya te estoy poniendo acá en público para que, mejor Mira, dicho, no mira. puedes atrasar la clase No, no, porque no, quisiera estudiar contigo. Sí, me gustaría mucho y los encan- invito a que vayan a su encantada. página y que descarguen la obra de Cristo. No piensen que es religión, porque no es religión, No, no claro. lo es. Bueno, yo hago varios cursos, ¿sí? Que siempre los voy ofreciendo de aquellos que yo voy entendiendo que son los más transformadores para las personas. Y además es súper lindo porque uno hace tan buenas relaciones con tantas personas lindas que hoy día desean crecer, transformarse, comprender, ¿verdad? Sus temas personales, desarrollarse más. Y en eso me he ido especializando los últimos 16 años. Así es que, claro, encantada. Muchas gracias de nuevo. Aquí quedamos. Aquí también van a tener la información de la página de María Elena y donde la pueden encontrar en el video. Si lo estás escuchando a través de podcast, recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y que Alquimia Personal está creciendo muchísimo gracias a todos ustedes que están escuchando, ya sea desde YouTube, desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Alexa TuneIn, muchos sitios y también alquimiapersonal.com. Así que esperen la próxima semana que también vamos a traer más información y de nuevo, mil gracias por estar acá con nosotros. Encantadísima. Muchísimas gracias por la invitación.